Buenos días, chicos y chicas, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver el tema de integración numérica, en específico la regla del rectángulo. Bien, hay muchas integrales definidas que no se pueden calcular por medio del teorema fundamental del cálculo. Esto se debe a que hay funciones que no tienen una primitiva elemental, o sea, su integral indefinida no se puede expresar en términos de funciones elementales. En la pantalla vemos 4 ejemplos de estas funciones. Si cogemos esas integrales, no podríamos resolverlas utilizando los métodos tradicionales de sustitución por parte y otros. Por lo tanto, para calcular su integral definida, deberíamos recorrer a los métodos numéricos. En este caso, uno de los métodos para realizar aproximación numérica son las fórmulas de Newton-Cotes. Las fórmulas de Newton-Cotes consisten en aproximar la función de integración o bien datos tabulados y aproximarlos por medio de un polinomio interpolante. De esta forma obtendríamos una aproximación de la integral. Existe una gran variedad de estos tipos de fórmulas. Existen fórmulas abiertas, cerradas y que involucran diferentes tipos de polinomios interpolantes. En este video veremos una fórmula abierta de Newton-Cotes, que es conocida como la regla del rectángulo o del punto medio. Recordemos que la integral, en este caso, de x sub 0 a x sub 1, viene representado gráficamente como el área bajo la curva de la función. En este caso, esa integral o área podríamos aproximarla por medio de un rectángulo. En este caso, lo que podríamos hacer es calcular el punto medio del segmento o el intervalo en el que estoy trabajando. Y una vez que tenga el punto medio, calcularé su altura. Con base a esto, podré construir un rectángulo y el área de ese rectángulo vendría a aproximar el área de mi integral definida. Así, podríamos decir que si aplicamos la regla simple del rectángulo, y le llamamos simple porque vamos a usar solo un rectángulo, vamos a tener que entonces la integral definida de x sub 0 a x sub 1 se va a poder aproximar como el área del rectángulo, que es base por altura. Su base vendría dada por la expresión x1 menos x0 y su altura vendría delimitada por la evaluación de la función en el punto medio. De esta forma, así es como yo utilizaría la regla del rectángulo o punto medio para aproximar una integral definida. Sin embargo, podemos ver que si el intervalo es muy grande, tal vez utilizar un solo rectángulo no sea muy eficiente. Por lo tanto, podríamos hablar de una regla compuesta del rectángulo. Esta regla compuesta significaría que en lugar de utilizar un solo rectángulo, tomaría el espacio, lo dividiría en segmentos igualmente espaciados y después en cada uno de estos subintervalos yo iría calculando la regla simple del rectángulo, o sea, iría aproximando el área por medio de varios rectángulos hasta poder abarcar todo el área. En este caso, si utilizara este método, la regla compuesta del rectángulo quedaría de la siguiente forma. Para calcular o aproximar la integral de x sub 0 a x sub n de la función, debería hacer h, donde h va a ser el espaciamiento que hay entre cada uno de los rectángulos. Y lo podemos calcular por medio de esta fórmula. X sub n menos x sub 0, o sea, los extremos del intervalo restados, entre n, donde n es la cantidad de subintervalos o bien la cantidad de rectángulos con la que quiero aproximar mi integral. Ese sería el valor de h e iría multiplicado por la suma de las imágenes de los puntos medios de cada intervalo. Bien, para que nos quede más claro este método, vamos a realizar un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Sea la función coseno de x entre x a la 2, nos piden aproximar el valor de la integral de 3 a 4 de dicha función.
y nos piden utilizar la regla del rectángulo con 6 puntos igualmente espaciados. En este ejercicio, lo primero que debo realizar es calcular el h, calcular el espaciamiento que tendrán cada uno de los puntos. Eso lo haremos restando los valores o los límites de integración y dividiéndolo entre la cantidad de rectángulos que yo quiera. Notemos lo siguiente, que en el ejercicio me estaban pidiendo 6 puntos. Si yo quiero aproximarlo usando 6 puntos, en realidad lo que voy a tener siempre van a ser 5 rectángulos. La relación que va a existir con los puntos y los rectángulos o los subintervalos siempre va a ser puntos menos 1. Entonces, si nos piden 7 puntos, necesitaría 6 rectángulos. Si nos piden 10 puntos, necesitaría 9 rectángulos y así sucesivamente. En este caso, como nos pedían 6 puntos, ocuparíamos 5 rectángulos o 5 subintervalos. Así h sería 4 menos 3, que es la recta de los límites de integración, entre 5. Y eso nos daría 0,2. Eso quiere decir que especiaríamos nuestros valores en 0,2, iniciando en 3, que es el valor inicial de nuestros límites de integración, y finalizando en 4. Una vez que tengo bien delimitado los subintervalos, continuaríamos a calcular el punto medio en cada uno de esos subintervalos. Una vez que tenga esos puntos medios, recordemos que la altura viene dado por la imagen en ese punto medio. Entonces, calcularíamos las imágenes en cada uno de esos puntos medios. Y las imágenes las obtenemos simple y sencillamente evaluando cada uno de estos valores en la función original. Y una vez que tenemos todos los datos, es simple y sencillamente de aplicar la fórmula. Y recordemos que la fórmula iba a ser h, que en este caso es 0,2, y multiplicarlo por la suma de cada uno de las imágenes de nuestros puntos medios. Al hacer esto, obtendríamos que la aproximación a nuestra integral sería de menos 0,0761. Y de esa forma, aplicamos la regla compuesta del rectángulo para aproximar, en este caso, la integral de 3 a 4 de la función que vimos al inicio. Bien, chicos y chicas, espero que hayan entendido este ejemplo. Repásenlo, hagan los cálculos necesarios y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.